¿Qué tal amigos, amigas? Nuevamente darles la bienvenida a este nuevo capítulo de Memoria Histórica de Bolivia. El capítulo anterior analizamos eh, el trasfondo del día del golpe de Estado del 17 de julio de 1980. En esta oportunidad vamos a ver los últimos acontecimientos suscitados la noche del 17 de julio. Es así, veremos eh, el testimonio de Lidia Gayler Tejada acerca de su renuncia que fue obligada. Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron, me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí con lágrimas y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado. La leí. Como nunca había ocurrido en el pasado, los golpistas no juraron en el Palacio de Gobierno. Atrincherados en el gran cuartel de Miraflores, en traje de faena, juraron a la presidencia ante nadie. Presidía la Junta Militar el general Luis García Meza Tejada, acompañado del general de aviación Waldo Bernal Pereira y del almirante Ramiro Terrazas. Después de la posesión de la Junta de Comandantes que conformó el triunvirato, era inevitable, les decía, ¿no? El decreto de estado de sitio y toque de queda. Y aquí veremos algunas imágenes que los tanques del ejército se caminaban en las noches vigilando a la población paseña y alrededores en un silencio absoluto que la gente, en realidad casi todos desconocían qué es lo que estaba sucediendo. Y al día siguiente, en la mañana, al son de una banda militar, los generales triunfantes se pavonean ahí ante el asombro de mucha multitud. Ahí recién se enteraron que estábamos siendo gobernados por una junta militar. Posterior a eso, eh, estos comandantes se trasladan a Copacabana a pedir a la Virgencita su bendición. Y hay documentos que mencionan que los tres generales se arrodillan a la iglesia para pedir, ¿no?, sabiduría y quién de los tres iba a ser el hombre que va a gobernar y va a regir el destino de nuestro país.
Es así que llegando ya casi al mediodía al cuartel de Miraflores, se reúnen los comandantes. Están casi eh, bastantes horas, ¿no? Casi 4 horas encerrados y la nación esperanzados quién de ellos iba a asumir la presidencia. Pero la presión de Luis Arce Gómez fue tanta la presión que obligó a la Junta de Comandantes a que se posesione a Luis Arturo García Mesa Tejada como nuevo presidente de la República. Nosotros estamos hablando de un gobierno de reconstrucción nacional, estamos hablando de un gobierno de austeridad y de honradez, y yo denuncié la vez pasada cuando estaba todavía el gobierno de la señora Geyle con su circo, que los mismos diputados estaban haciendo el contrabando respectivo. Los acompañaban como ministros de Estado Javier Cerruto Calderón, Luis Arce Gómez, Armando Reyes Villa, Óscar Larraín Frontanilla, José Sánchez Calderón, Ariel Coca Aguirre, Mario Guzmán Moreno, Augusto Calderón Miranda, Avelino Rivero Parada, Carlos Morales Núñez del Prado, Julio Molina Suárez, Líder Sosa Salazar, René Guzmán Fortún, Arturo Beizaga Barrón, Fernando Palacios, Francisco María Casalas, Mario Escobar y Guerra, y finalmente también, como ministro, Waldo Bernal Pereira. Es así que su primer decreto ley, ¿no? Que proclama, ¿no?, con las bases y medios para la reconstrucción nacional, en su discurso presidencial, ¿no? Recalca, ¿no?, el nuevo ciclo en la lucha por la reconstrucción nacional. Afirma que es un proceso histórico de soberanía y de autodeterminación nacional. Manifiesta, ¿no?, que terminó ya el ciclo del nacionalismo revolucionario. Ahora inicia un nacionalismo democrático. Este ciclo que responde, ¿no?, al proceso de reconstrucción nacional requiere, dice, el concurso de toda la ciudadanía, sin distinción de clases ni posición ideológica. Son irrenunciables para la ciudadanía nacionalista, que esa misión histórica de las Fuerzas Armadas es el nuevo periodo de la reconstrucción nacional, inicia una renovación del nacionalismo democrático. De esa forma, asume a la presidencia el general de división Luis García Mesa. Tanta fue la presión que los militares no tenían más opción, ¿no?, de poder elegir a este comandante. Ante esta situación, García Mesa totalmente reclamaba y totalmente afirmaba, ¿no?, que es inminentemente, ¿no?, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la nación, debido a que la mala conducción política, económica de la señora Lidia Gayler y muchas instituciones religiosas, el arzobispado, ¿no?, los mineros, la Comibol, rechazan, repudian este golpe militar. No solamente eso, a nivel internacional, países como Brasil, Colombia, Perú y hasta el mismísimo Hernán Siles Suazo, que había sido elegido democráticamente en las elecciones de junio de 1980, prefiere dar un paso al costado para no interrumpir, ¿no?, este movimiento golpista. Hasta organizaciones internacionales también repudian esta situación.
Los Estados Unidos también condena de manera enérgica este golpe militar y suspende de inmediato toda asistencia militar y económica. ¿Saben a cuánto trascendía? A 200 millones de dólares. Perdimos ayuda también de organismos internacionales como Grupo Andino, que de inmediato se reúnen también y están en contra de este golpe de Estado. Emiten, ¿no?, su pronunciamiento y reaccionan también muchos partidos políticos, sindicales, humanitarios, y es inevitable que nuevamente el país sea regida por un gobierno militar. Y a continuación vamos a escuchar también a uno de estos militares que tenía un carácter muy duro, muy represivo con la población, vengativo, autor de algunos atentados también en el pasado, y que este también recibía financiamiento del gobierno italiano y tenía contacto también con uno de los nazis más buscados en nuestro continente, Klaus Altman Barbie. Estamos hablando del coronel Luis Arce Gómez, que como ministro del Interior, de manera taxativa, de manera enérgica y de manera dura, emite este mensaje a sus opositores. De que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Quiero dejar bien establecido de que yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley, después de haber sido estudiado, analizado, el presidente de la República ya en estos momentos lo tiene en su escritorio para la firma. Pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo sindicalistas, traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Como dicen los periódicos, hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia. Con esta gente vamos a sacarla del país, los vamos a mandar al exilio, otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar, y otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para que se integren al país. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Espero haya sido de su agrado esta narración histórica, que en otro momento vamos a hablar específicamente de personajes como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Arce Gómez, el mismo Luis Arturo García Mesa, ¿no?, que fue de él después, y muchos otros detalles que tal vez no han sido mencionados en este acápite. Nos vemos para el siguiente capítulo, que va a estar muy bueno,
en el cual hablaremos también de un expresidente de Bolivia. Agradecidos por este espacio. Hasta la próxima. Muchas gracias.